Pastor Iván Orozco, el cual va a ser el encargado de los temas en toda esta semana. El tema de hoy lleva por título Refugio Seguro. El tiempo de la espalda de la pantalla. Gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto poderles saludar en esta hora y me siento privilegiado de poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Y quisiera pues aprovechar bien el tiempo, así que voy a invitarles a que hagamos una oración y pidamos a Dios que dirija el estudio en esta hora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres un Dios bondadoso y porque nos permites, oh Dios, poder apartar este espacio de la tarde, Dios, para congregarnos en este lugar. Tú tienes un mensaje para nosotros a través de este libro santo, que es tu palabra. Permite, Señor, que al abrir sus páginas, también nuestra mente se abra al entendimiento. También nuestro corazón sea receptivo al mensaje, Señor, y que lo podamos llevar a la práctica. Hemos orado, Señor, ya colocando en tus manos de amor y poder nuestras necesidades. No permitas, oh Dios, que ninguna de ellas sea un distractor, de tal manera que nuestra mente se pueda compenetrar, Señor, en el estudio en esta hora, Señor. Gracias te damos por las visitas que están aquí, Señor, por los miembros de iglesia. Permite que en Jesús podamos encontrar futuro, Señor, futuro con esperanza. Todo lo pedimos en su santo nombre. Amén. Saben que el día de hoy eran las 3:30 de la mañana y yo me encontraba en un dilema. Yo estaba en un hotel a 2 cuadras del aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo, porque estuvimos toda la semana pasada en San Juan del Río, Querétaro, dando una serie de temas como estos. Y el dilema en el que yo me encontraba pues era salir a esa hora en la Ciudad de México a las 4 de la mañana estando oscuro todavía y caminar 2 cuadras. Bueno, si hubiese sido aquí tal vez a lo mejor no hubiera sentido esa incertidumbre, pero en la Ciudad de México a esa hora, y también una opción que yo vi, bueno, puedo tomar un taxi. Pero no sé qué era peor, ¿no? Si tomar un taxi en la Ciudad de México a esa hora o ir caminando 2 cuadras al aeropuerto. Al final me decidí a irme caminando. Para mi sorpresa, todavía estaba oscuro, pero había mucha gente ya en esa zona de la Ciudad de México. Y no cabe duda, hermanos, que hoy en día es muy difícil confiar. En la situación en la que vive nuestro mundo es muy difícil creer, confiar, caminar seguro por la calle, por cualquier lugar. Y yo quisiera esta tarde hacerte la siguiente pregunta: ¿en quién confías tú cuando te encuentras en una situación desesperada? ¿En quién confías tú cuando los problemas de pronto llegan? Cuando las crisis que no esperas tocan a tu vida, ¿en quién confías? ¿En quién buscas ayuda? ¿En quién buscas orientación cuando las cosas no van bien? Sabes que en Estados Unidos, tú sabes que es un país que es muy dado a la estadística, y hace algunos años ya se hizo una estadística muy interesante donde se le preguntó a la gente: ¿en quién confía usted cuando las cosas van mal? Y vean cuáles fueron los resultados de este estudio. De paso, el tema de hoy tiene como título Un refugio seguro. Ustedes saben que los Estados Unidos de Norteamérica es un país cristiano, es un país creyente en su mayoría. Así que casi toda la gente respondió que ellos confían en un ser supremo, en Dios, como la solución. Y muchas personas consideraron en esta encuesta que el ser espirituales es una garantía para poder sobrellevar los problemas de la vida y poderlos manejar con cierta tranquilidad, con cierta paz.
Pero cuando esta pregunta la traemos a nuestro contexto, a tu vida y a la mía, yo te pregunto, ¿en quién confías cuando vienen los problemas? Sabes que a veces lo más fácil es ir a platicar con una persona, ¿no? Y contarle lo que te está pasando. A veces no con el fin de que te diga qué hacer, sino con el simple hecho de que se te escuche. Pero, ¿en quién confías? Mira, yo quisiera que en esta tarde fuéramos todos a la palabra de Dios y analicemos una historia que parecería un tanto extraña cuando la empezamos a leer. Pero una vez la empezamos a estudiar, la vamos a entender en su contexto. Esta historia se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 22. Y quiero que por favor vayas conmigo a la Biblia, al primer libro de Samuel. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando tú abres tu Biblia, no avanzas muchos libros cuando vas a encontrar el primer libro de Samuel, el capítulo 22, el versículo 1 y 2. Es ahí donde nos vamos a concentrar en el estudio en esta tarde. Aquí vamos a poner el texto en pantalla para que tú lo tengas. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Mira, dice la Biblia que el personaje de la historia, de esta historia que vamos a analizar el día de hoy, se llamaba David. Y los que somos de la iglesia conocemos quién era David. David fue un hombre que desde pequeño fue apartado por Dios para en algún momento llegar a ser rey. Pero en este preciso momento de la historia, en el contexto de lo que vamos a leer en esta tarde, David aún no es rey. David es un fugitivo de la justicia. Y siendo un fugitivo de la justicia, y digo justicia porque Saúl, quien era el rey, lo estaba persiguiendo, dice la Biblia que David huye o parte de ahí, de donde estaba, y entonces se refugia ¿en qué lugar? Si están conmigo en el versículo 1, dice la Biblia que va y se mete en una cueva. ¿Sí? Bueno, si usted y yo estuviésemos siendo perseguidos para matarnos, a lo mejor también hubiésemos ido a escondernos, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo David. Hasta ahí no tiene nada de extraño el relato. Lo interesante viene después. Dice la Biblia que cuando sus hermanos, bueno, la cueva se llamaba, se le conocía como la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que sus padres y sus hermanos fueron a donde estaba David el fugitivo para quedarse con él en aquella cueva. No sé qué tan grande sería la cueva, pero ellos fueron a buscar refugio en el fugitivo David. Pero lo interesante aún más es que el siguiente versículo dice que no solamente la familia de David. Si tú lees el siguiente versículo, dice que llegó también un grupo de personas muy especiales. Es decir, lo extraño de este relato es que encontramos a personas con problemas que están colocando su confianza en un fugitivo de la justicia. Y yo quisiera explicarte esta parte, ¿no? Decíamos hace un momento que el rey en este momento se llama Saúl. Saúl fue elegido también por Dios para que fuese rey. Y en algún momento de su vida Saúl fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, fue un buen hombre. Sin embargo, sus decisiones lo fueron apartando poco a poco de Dios. Y poco a poco el carácter de Saúl se fue convirtiendo en un hombre tirano, en un hombre déspota, en un hombre cruel, que en un día se atrevió a quitarle la vida a decenas de sacerdotes de Jehová. Ese era Saúl. Y entonces cuando Saúl se enteró de que David había sido elegido por Dios para sucederlo a él como rey, se llenó de celos, de envidia. Y entonces dio la orden a todos sus generales y a su ejército que persiguieran a David y le quitaran la vida. Es decir, David no había hecho nada
para merecer lo que estaba sucediendo, sino que era la tiranía de este rey, la envidia y los celos que lo llevaron a esa cueva. Pero no solamente era David el que estaba sufriendo la opresión de Saúl. La gente que estaba bajo el gobierno de este tirano rey llamado Saúl estaba siendo también sometida, estaba siendo explotada. Como ya dijimos, Saúl se había convertido en un hombre cruel que había elevado los impuestos a la gente, y muchos a causa de esto habían empobrecido. Así que lo único que les quedaba era buscar refugio en aquel hombre a quien Dios ya había escogido. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que tarde o temprano la palabra de Dios se cumpliría, y que ese hombre que ahora estaba escondido en aquella cueva en quien fueron a buscar refugio, pronto sería el nuevo rey. Así que dijeron: nosotros queremos echar suerte con quien será el rey de Jerusalén y de todo Israel. Y esto, ¿cómo nosotros lo podemos entender en nuestro contexto? Mira, en la Biblia, David, el hombre de nuestra historia, es un símbolo de Jesucristo. De hecho, a David se le conocía como el hijo de, a Jesús se le conocía como el hijo de David. Así le llamaron muchas personas a Jesucristo. Y en esta historia, David, quien recibe a todas estas personas, quien en ese momento no está gobernando, pero pronto lo haría, es un símbolo de Jesús. Mira, nosotros, al igual que la gente que vivió en los tiempos de Saúl, vivimos en un mundo caracterizado por la crueldad, caracterizado por el homicidio, por las malas noticias, y déjame decirte, y estarás de acuerdo conmigo, que cada vez resulta más imposible ser positivos en cuanto al futuro que le espera a este mundo. Es muy difícil hoy en día ser optimistas. Cuando mueves el cursor, ¿sí? Cuando cambias de canal y escuchas las noticias, es muy difícil ser optimista al ver lo que está sucediendo en nuestro mundo. Parecería que alguien de manera tirana y cruel está gobernando este mundo, al igual que en los tiempos de Saúl. Pero déjame decirte que no será por siempre así, porque pronto Jesucristo recibirá el trono, y este reinado cruel y tirano del enemigo de Dios llegará a su fin. Esto estaba pasando en los tiempos de David, y es por eso que David estaba en aquella cueva. Pero yo quisiera que analizáramos un poco más la situación, y vamos a volver al relato de Primera de Samuel, el capítulo 22. Pero ahora vamos a analizar el versículo 2. David está en aquella cueva, ya dijimos, recibe a su familia, pero de pronto viene un segundo grupo de personas. Y dice el versículo 2, que en este grupo de personas se unieron todas las personas que estaban, ¿cómo dice? Afligidas, dice en primer lugar. Mira, es interesante que en la Biblia se señalan a veces hasta los más mínimos detalles, porque es en los mínimos detalles donde Dios tiene mensajes para nosotros. Y quien escribió esto, que fue el profeta Samuel, él dice que entre este grupo de personas que va a buscar ayuda en David, el primer grupo, dice el escritor bíblico, había personas afligidas. Ahora yo te pregunto, ¿quién es una persona afligida? ¿Qué tipo de personas irían en aquel grupo que fueron a buscar refugio en David? Mira, es probable que en aquel grupo de personas iban algunos lisiados, quizás enfermos, personas atormentadas por alguna enfermedad mental, qué sé yo. La aflicción se puede dar en la mente, en el cuerpo, en el espíritu,
en nuestras relaciones con los demás. Hay personas que viven aisladas, les cuesta trabajo relacionarse con los demás. Es decir, la aflicción tiene que ver con todas aquellas situaciones en nuestra vida que nos provocan dolor, ya sea mental, ya sea físico, dolor espiritual o que dañan las relaciones. Y es probable que en esta tarde yo le estoy hablando a alguien que ahora mismo está padeciendo alguna aflicción en su vida. Quizás la enfermedad ha llegado al hogar, quizás alguna aflicción mental, alguna tristeza te ha llevado a tomar decisiones equivocadas. No sé cuál es tu situación. Lo que yo sí te puedo decir en esta tarde, que al igual que aquellas personas fueron a buscar refugio en David, tú puedes encontrar en Jesús un refugio seguro. Cualquiera sea tu situación, porque Jesús es un refugio seguro. Mira, la Biblia dice que la aflicción, el dolor en la experiencia humana apareció en los mismos inicios de la historia. Allá en el jardín del Edén, cuando nuestros padres desobedecieron y pecaron, en ese momento apareció la aflicción, y que es parte de nuestra experiencia diaria. En el mismo relato se nos dice lo siguiente acerca de las consecuencias que sobrevinieron a la experiencia humana por la desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19 se nos dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras anticipaban al hombre lo que sucedería en la experiencia humana. La aflicción, el dolor ante la pérdida, qué sé yo, es parte de vivir en este mundo. Pero Jesús es un refugio seguro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entiende la aflicción en la vida del hombre. Él mismo la enfrentó. Jesús dice en su palabra, la palabra de Dios dice acerca de Jesús que Él experimentó la aflicción en su vida. En San Mateo 28:38 dice que Él experimentó la tristeza, y una tristeza tan profunda que Él sentía morirse. En Isaías 53:4 se nos habla de que Él mismo experimentó la aflicción por las enfermedades, que Él sanaba. Y eso dicen los evangelios, que las plagas caían sobre Él. Mateo 27:43 dice que Jesús experimentó soledad. Es decir, si tú estás experimentando algún tipo de aflicción, déjame decirte que en Jesús tú puedes encontrar un refugio seguro. Jesús mismo dijo, ahí en San Juan 16:33, en el mundo vas a tener, ¿qué cosa? Aflicciones. O sea, el Señor no nos garantiza otra cosa, porque así es este mundo. Pero Él dice, pero confía porque yo he vencido este mundo. Así que yo te animo para que tú vayas a Jesús y encuentres en Él un refugio seguro. Ahora, el relato bíblico nos dice que hay un segundo grupo de personas que va en busca de ayuda a David. Y yo quiero que te imagines la experiencia de David en aquella cueva, ¿no? Ahí está David, fugitivo, escondido. De pronto viene la familia, pero ahora vienen los afligidos y David los recibe. Pero ahora viene un segundo grupo, que son las personas endeudadas. Así dice el versículo 2. Yo creo que David se tomó la cabeza, ¿no? Lo menos que queremos saber nosotros son de deudas, ¿no? ¿Sí? Porque hoy en día todo mundo vive endeudado. Yo no le voy a pedir aquí a nadie que levante la mano, pero esa es la cultura de hoy en día, ¿no? La cultura del endeudamiento. Hemos aprendido bien de los vecinos, ¿sí?
y vivimos endeudados. Y mira, déjame decirte que la Biblia habla mucho acerca de las deudas, y la Biblia nos aconseja que el cristiano, que el Hijo de Dios no debe de vivir con deudas. Sin embargo, lo hacemos. Porque dice, cuando tú te endeudas, tú te vuelves esclavo de aquel al que le debes. Así que evita las deudas. Pero sabes que la Biblia, más allá de las deudas, que de paso no son nuevas, ya en los tiempos de David había gente endeudada, como puedes ver tú en el relato, había gente que lo había perdido todo por las deudas. Y en los tiempos bíblicos, cuando una persona no podía pagar las deudas, literalmente se volvía esclava de aquel a quien le debía. Es decir, él y su familia tenían que irse a vivir con su nuevo amo y trabajar 7 años sin percibir salario solamente para cubrir la deuda. Así que es muy probable que entre la gente que fue a buscar ayuda en David iban personas que lo habían perdido todo. Así que esto de las deudas no son nada nuevo, ¿eh? Ya desde entonces existían también los intereses. Y dijo alguien que los intereses son crueles amos, que esos no descansan. Mira, tú te puedes dormir con deudas y tú puedes descansar, pero las deudas y los intereses, esos no van a dormir, esos van a seguir. Y así es. Pero más allá de esto, mira, hay una deuda que es mucho más cruel en sus intereses que las deudas monetarias que tú y yo podamos tener. Y es la deuda llamada pecado. Cuando tú vas a la carta a los Romanos, al capítulo 6, versículo 23, si tú vas conmigo por favor ahí, el apóstol Pablo habla de esta gran deuda de la humanidad. ¿Sí? Ya dijimos que la Biblia habla de las deudas, no a las deudas, pero nos advierte de una. La gran deuda de la humanidad, que solamente acepta una sola moneda. ¿Qué dice el pasaje? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Fíjate bien lo que el apóstol Pablo está planteando aquí. Él está diciendo que esta gran deuda se llama pecado y que la única moneda que acepta esta deuda se llama muerte. Es decir, la única forma de pagarla es muriendo. Y durante esta semana nosotros vamos a hablar de esto. Pero yo estoy seguro que nadie de aquí quiere morir. Sin embargo, todos somos pecadores. Es decir, todos debemos de pagar esta deuda. Ahora, si tú lees la segunda parte del versículo de Romanos 6:23, nos dice que el Señor obró una salida de escape en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús pagó la deuda. Mas la dádiva de Dios es, ¿qué cosa dice? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la moneda que el Señor dio es su vida para que tú y yo quedemos libres de esa deuda. Y qué bonito es cuando alguien paga por nosotros. A mí varias veces me ha pasado en la universidad, antes de salir del último año de la carrera, yo debía 5,000 pesos. Y si yo no pagaba esos 5,000 pesos, mis calificaciones no iban a subir al sistema y yo no iba a poder marchar. No iba a recibir mi título y obviamente iba a perder un semestre y pues todo lo demás. Cuando de pronto yo recibo una llamada telefónica de uno de los campos donde se contratan a los pastores y me dicen: pastor, te acabamos de depositar 7,000 pesos. Yo debía solo 5, Ya le dije, oiga, pero solo eran 5. Lo hablamos a la uni para que nos reembolsen. Pero qué bien se siente cuando alguien te paga lo que tú debes. La Biblia dice que tú y yo no tenemos por qué seguir cargando esa deuda. Jesús pagó por nosotros. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no lo merecíamos, sin embargo, Él lo hizo por amor.
Él nos dice en su palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y yo no me acordaré más de tus pecados. Eso es lo que el Señor puede hacer por nosotros. Así que en esta tarde, si tú estás luchando a lo mejor con algún mal hábito en tu vida, con algún pecado que está corrompiendo tu ser, tu moralidad, que te está alejando de Dios quizá, el Señor dice: yo soy un refugio seguro para ti. Tú no tienes por qué seguir cargando la culpa. Yo ya morí por ti. Y al igual que David recibió a aquellas personas, el Señor te recibe tal y como eres. No lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Ahora, la Biblia dice que hay un tercer grupo que va a buscar refugio en David. Y para colmo de este hombre, que era fugitivo, ya lo vimos, que estaba en aquella cueva, que había recibido a la familia, que recibía a los afligidos, que recibía a los endeudados, ahora viene un tercer grupo. ¿Y es el grupo de quiénes? De los amargados. ¿Cómo se imagina usted el rostro de David en esa cueva al ver venir a estas personas? O más bien, ¿cómo se imagina usted el rostro de estas personas? ¿Usted conoce una persona amargada? No miren hacia los lados, vi que algunos así como que empezaron a... ¿Usted conoce una persona amargada? ¿Cómo es una persona amargada? Una persona amargada se caracteriza por no encontrarle a la vida ese sabor de alegría, de felicidad. En pocas palabras, una persona amargada es aquella que ha perdido la alegría por vivir. Y nosotros le podemos añadir otros adjetivos, pero en definitiva, una persona amargada es aquella que le ha perdido el sabor a la vida, ¿sí? Ahora déjeme decirles y déjeme confesar delante de ustedes que yo en algún momento he pasado por periodos de amargura. Y estoy seguro que en esta tarde hay más de uno que también en algún momento de su vida ha pasado por un periodo así. Lo interesante del relato es que David, quien simboliza a Cristo Jesús, recibe aún a estas personas. ¿Se imagina lo que habrá representado estar en aquella cueva con una bola de amargados? Mejor no se lo imagine. ¿Qué es la amargura bajo el concepto bíblico? Mira, la misma historia de Saúl nos lo explica. Primera de Samuel 16, versículo 14. Quiero que por favor retrocedas unos capítulos conmigo. Y ahí se define la amargura bajo los siguientes términos. Y en esta tarde no se trata de juzgar, de criticar, porque todos en algún momento pasamos por periodos donde parece que no hay alegría por vivir, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el Espíritu ¿de quién? De Jehová. ¿Sí están leyendo conmigo? El Espíritu de Jehová, dice Primera de Samuel 16, 14. Se apartó ¿de quién? De Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey de Dios, era el rey del pueblo de Dios. Había sido el elegido de Dios, pero sus malas decisiones lo fueron apartando de Dios. Y llegó un momento donde Saúl decidió caminar tan lejos de Dios que Dios ya no lo pudo acompañar. Y entonces Dios decide retirar ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Es decir, la presencia de Dios en el corazón de Saúl se apartó. ¿Y sabes qué fue lo que provocó? ¿Qué dice la siguiente parte del texto? Y entonces un mal espíritu de parte de Jehová lo atormentaba. Y este es un lenguaje muy interesante que utilizaban los judíos, aplicándole a Dios las consecuencias que se daban en la vida del hombre por sus malas decisiones. Es decir, la amargura de Saúl se debía a la ausencia de Dios en su vida. ¿Qué es lo que provoca la amargura en la vida del hombre?
la ausencia de Dios, porque es Dios quien da sentido a la vida. Y cuando Dios no es parte de mi vida, cuando Dios no es parte de tu vida, mira, tú podrás buscar solución en muchas cosas, podrás buscar placer en muchas cosas, pero el verdadero gozo y sentido de vivir solamente te lo puede dar Dios, porque por Dios fuimos creados y para su gloria hemos sido creados. Y si en esta tarde yo le estoy hablando a alguien, a lo mejor que ha perdido eso en su vida, el Señor aún así nos recibe, porque el Señor es un refugio seguro. Sabes que yo crecí en un lugar muy caluroso. Yo soy del estado de Sonora. Es muy parecido a Chihuahua en lo que al calor respecta. No es tan frío como acá. Pero soy de una parte de Sonora donde en el verano la temperatura anda ahí alrededor de los 50 grados centígrados. Allá en el norte de Sonora, pegado a Baja California Norte, en la zona de Mexicali. Y cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que me mandaban a la tienda y a mí de pronto se me prendía el foco de irme caminando descalzo, ¿sí? Y en el lugar donde yo soy hay mucha arena. Así que yo recuerdo que yo corría de sombra en sombra, ¿no? Así corriendo por la arena, llegaba una sombra, descansaba y luego llegaba la otra y descansaba. Y cuando llegaba a la tienda, y allá todas las casas deben de tener clima, refrigeración o mini split, como dicen acá. Yo recuerdo que había que pasar una banqueta así bien caliente y yo de un brinco de la arena entraba a la tienda, ¿no? Era tremendo el calor. ¿Sabes que hay un salmo que es el Salmo 91? Fue la lectura que se leyó al principio. Y en este Salmo 91, versículo 1, la Biblia dice de Dios lo siguiente: que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién escribió esto? Esto lo escribió David, el hombre que se escondió en aquella cueva y que recibió a todas aquellas personas. ¿Sabes por qué las recibió? Porque él había aprendido a encontrar refugio en Dios, a encontrar ese abrigo que cuando las inclemencias de la vida lo golpeaban, y vaya que fueron muchas veces, él buscó ese abrigo y ese calor en Dios y lo encontró. Así que él decidió ser un abrigo para los demás. Cuando la vida quemaba y quemaba mucho, David aprendió a encontrar esa sombra en Dios, que le daba paz, que le daba seguridad. Él tuvo muchas veces la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Sin embargo, él entendía que Dios tenía un plan para él y él se sometió a ese plan. Y es por eso que él escribe este salmo que nos llega a hoy, a ti y a mí. Y Dios nos dice que en Cristo Jesús podemos encontrar, tú y yo, un refugio seguro. Yo pregunto esta tarde, ¿quisieras tú poner en las manos de Dios tus problemas, tus aflicciones? ¿Habrá alguien que quisiera poner en las manos de Dios sus aflicciones? ¿Pudiera ver sus manos? ¿Habrá alguien que quizás conoce una persona enferma en casa? Alguien que está padeciendo una aflicción y que en esta hora quisiera decirle a Dios: Señor, yo quiero que en ti podamos encontrar ese refugio. ¿Habrá alguien que quizás se siente que está en una lucha en su vida contra la tentación, contra el pecado, o siente culpa en su vida, pero que en esta tarde ha entendido que en Cristo Jesús hay un refugio, hay perdón, hay paz? ¿Quisieras entregarle tu vida a Él, encontrar esa paz? ¿O sientes que te falta esa alegría por vivir? Ven a Jesús. Vamos a hacer una oración. Y todos aquellos que quisieran decirle esto a Dios, yo te voy a invitar
a que se coloquen. Yo les invito a que se coloquen de pie para hacer esta oración y pedir a Dios que Él sea nuestro refugio. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque Dios, tu palabra es viva y tu palabra ilustra lo que tú eres para nosotros. Ese refugio seguro, Señor, donde podemos encontrar consuelo frente a la aflicción, perdón frente a la culpa y gozo por vivir, Señor, donde no lo hay. Aquí hay un grupo de personas, oh Dios, que reconocemos que necesitamos sanidad, que necesitamos consuelo, que necesitamos dirección, Señor. Y al levantar nuestras manos, queremos pedirte que tú seas ese refugio, Señor. Que seas ese abrigo, que seas esa sombra, Señor, en medio de un mundo tempestuoso. Por favor, escucha nuestra oración y atiende nuestra plegaria. De manera especial queremos orar por las visitas que han venido esta noche. Que ellos puedan llevar a sus hogares este mensaje de esperanza, Señor. Y que Jesús sea el principal centro, Dios, de sus pensamientos. Todo lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a esperar las indicaciones finales.